En octubre del año pasado, solicité un trabajo como botones de hotel, y la entrevista tenía unas reglas peculiares. Me habían despedido en agosto, como a muchos otros, y esta vacante surgió de pasada durante una conversación en un bar. Acampaba en el sofá de un amigo de la universidad a los 22 años. Habíamos decidido quedar con su novia para salir de casa y tomar algo con sus antiguas compañeras de la hermandad. El término al aire libre y el aforo al 50% se habían extendido al máximo en Hoboken. El único cambio real desde la pandemia fue que nadie podía sentarse en la barra y pusieron menos mesas en el suelo, lo que significaba que los asientos estaban apretados. Así fue como conocí a Catherine. En medio del alboroto, mi grupo se apresuró a buscar asientos con unos amigos que ya conocíamos. Catherine había estado hablando con mi amiga Jill cuando todos corrieron a hacernos sitio, y dudó en moverse durante la reorganización de asientos. Cuando todos estuvieron acomodados, mi compañera de cuarto se llevó a Jill a otra mesa, y Catherine quedó atrapada con nosotros. Catherine era una guapa rubia de grandes ojos marrones y, sin duda, una de las compañeras de la hermandad de Jill. Mientras la conversación se intensificaba en nuestro grupo, Catherine permanecía callada, sintiéndose obviamente algo incómoda y excluida. Supuse que solo conocía a Jill, así que entablé una conversación con ella por cortesía. Claro, hay un número limitado de temas que los desconocidos se sienten cómodos al principio. Inevitablemente, le pregunté a qué se dedicaba. Trabajo en The Magnum, dijo como si yo supiera lo que era. Para ser justos, la mayoría de mis amigos que habían estudiado administración de empresas y conseguido trabajo como analistas respondieron a la pregunta de la misma manera. Mi carrera de biología no se prestaba a nombres de empresas. Cuando le pregunté, me explicó que era un hotel de lujo en la ciudad. Pensé que a los hoteles no les iba tan bien en estos momentos, dije. Es el tipo de lugar con clientes lo suficientemente ricos como para alquilar pisos por 6 semanas, explicó Catherine. No nos preocupamos por el tráfico rotativo. Pagan bien. Las propinas también son bastante buenas. El mayor problema es la escasez de personal, ya que, ya sabes. El enorme elefante del desempleo en la habitación, que todos los jóvenes trabajadores nos negábamos a reconocer, flotaba en silencio entre nosotros. Pasé el resto de la noche hablando con ella de hockey, aferrándome a que era fan de los Devils. No me desesperé lo suficiente como para considerar un hotel hasta un mes después, cuando mis ya miserables ahorros se habían reducido a casi nada y ninguna de mis otras opciones había dado resultado en mi sector. Estaba mirando mi última lata de atún y, aunque Brian no me lo había preguntado, sabía que ya debería estar pagando el alquiler o mudándome. No iba a mudarme con el imbécil de mi padre, y mi madre acababa de vender su casa para pagar sus propios gastos de hospital. Con dinero, cualquier dinero, serviría. Decidí arriesgarme y escribirle a Catherine, esperando que no se ofendiera porque era la primera vez que la contactaba desde que nos conocimos. Recibí un mensaje automático diciendo que estaba enviando un mensaje de texto a un teléfono fijo. Casi supuse entonces que me había dado un número falso, uno de su móvil o algo así. A mí me pareció gracioso. Llamé, casi esperando que un contestador automático me dijera que me conectaría con la luna en el sistema de rechazo. Sería una anécdota graciosa para contarle a Jill si fuera así, y quizás un poco preocupante para mis habilidades sociales. Pero no. 2 tonos después, Catherine contestó. Hola. Ah. Hola, dije, forzada, sorprendida de que estuviera al otro lado. Catherine. Te llamas Catherine, ¿verdad? Justo entonces me di cuenta de que no recordaba su apellido. Del bar la otra noche, para la reunión de hermanas de la hermandad de Jill Delaney. Soy Jessie, por cierto. Lisa como una lija. Sí, lo recuerdo. ¿Estás bien ahí, Jessie? Sí, simplemente no esperaba que contestaras un teléfono fijo. Claro, dijo tímidamente. Lo olvidé. Aquí no nos dejan usar celulares, así que me acostumbré a darles mi teléfono del trabajo. Lo siento. Por cierto, puedes llamarme Kat. Kat, vale. Estás trabajando. Puedo volver a llamarte, o puedes llamarme tú, o... Me oí exagerando una simple pregunta. Tenía una pregunta sobre tu trabajo, si seguías contratando, me refiero a la Magnum. O sea, si seguía contratando. Me escuchaba a mí mismo soltar tonterías nerviosamente, preguntándome por qué no me caía muerto de vergüenza todavía.
De alguna manera, después de ese lío, Catherine no colgó inmediatamente. Incluso me dijo que le preguntaría al gerente sobre posibles vacantes. No supe nada durante 2 días después de eso y casi lo había olvidado cuando mi amigo Brian me dejó un sobre Manila en el regazo. Estaba dirigido a mí, aunque normalmente reenviaba mi correo a casa de mi madre en el sur de Nueva Jersey. Pero ahí estaba. Al abrirlo, había una pequeña carta de presentación dirigida a mí, escrita a máquina y con papel texturizado. Estimado Jesse Fawkes, su interés en unirse al hospitalario equipo de The Magnum. Nos ha enviado su información y creemos que podría encajar con los objetivos de nuestro hotel. Nos gustaría extenderle una invitación para realizar una entrevista formal y analizar más a fondo sus habilidades y calificaciones en relación con futuras oportunidades. Por favor, llegue a la siguiente dirección a más tardar a las 10 a.m. en punto el sábado 10 de octubre de 2020. Antes de su entrevista, asegúrese de estudiar las siguientes reglas antes de llegar y venir preparado. Si llega en coche, puede estacionarse en el estacionamiento en cualquier espacio azul. No estacione en los espacios blancos ni reservados, ya que son para huéspedes. Entrará por la entrada Un águila en la filigrana de bronce de la puerta indica la entrada correcta, si no ve ninguna señal. Si la puerta está abierta, entre y continúe con el paso 3A. Si la puerta está cerrada, camine hacia la entrada del lado sur marcada con una mujer decorativa y continúe con el paso 3B. Por favor, traiga una copia impresa de su currículum. Si ha llegado en la situación descrita en el punto 2A, el personal del hotel estará allí para recibirle. Entregue a la encargada rubia su abrigo, sombrero y demás pertenencias personales, si las tiene, y deposite cualquier dispositivo electrónico que lleve en la papelera situada en la mesa auxiliar junto al espejo. Si ha llegado a través de la situación descrita en el punto 2B, estará solo. Coloque también sus dispositivos electrónicos en un contenedor sobre la mesa auxiliar más cercana, sin espejo delante. Deje sus pertenencias personales, como bolsos, mochilas, cronómetros, billeteras, llaves, papeles, cuadernos, libros, bolígrafos, lápices y sombreros, en la silla junto a la mesa. Puede continuar con su abrigo. Diríjase a la habitación 002N según el mapa. Por favor, tómese el tiempo de memorizar ambas rutas. No se le permitirá hablar con el personal ni con los huéspedes bajo ninguna circunstancia. No interactuar con el personal ni desviarse de la ruta más directa posible. Al llegar, toca 2 veces. Entra cuando oigas 2 golpes. Si se encuentra en la situación 2A descrita anteriormente, siéntese en la silla de la izquierda. Si se encuentra en la situación 2B descrita anteriormente, siéntese en la silla detrás del escritorio del entrevistador. En el improbable caso de que todas las sillas estén ocupadas, siéntese en la esquina izquierda. En el improbable caso de que solo haya una silla, siéntese en la esquina izquierda. Si solo son usted y el entrevistador, preséntese primero con la siguiente frase. «Qué día tan agradable para estar ahí fuera. Encantado de conocerle. Soy su nombre completo, y estoy aquí para hablar sobre el puesto». Sin embargo, si se presentó a través de la situación descrita en el punto 2B, puede presentarse como desee. Si hay alguien más en la sala, debe esperar a que le hablen. Si hay una mujer vestida de verde o un hombre con una pluma en el bolsillo del pecho, no les hable, digan lo que digan. Si hay un hombre con sombrero, mire inmediatamente al suelo y no lo mire mientras esté en la sala. Si hay un hombre vestido de rojo, no diga ni confirme su nombre completo durante la entrevista. Cuando se le pida hablar en este grupo, la frase que dirá por turnos a su entrevistador será: «Es un placer conocerlo también. Estoy emocionado por esta oportunidad de formar parte del ilustre equipo del GRAN. La entrevista se llevará a cabo en este momento, responda honestamente todas las preguntas, salvo las advertencias mencionadas anteriormente. No deberás abandonar la habitación hasta que se te indique. Al salir, espere a que las mujeres de la sala se levanten y salgan primero. Asegúrese de levantarse si se levantan de sus asientos y regrese a su asiento al terminar. Si el hombre con una pluma en el bolsillo del pecho está en la sala, espere a que le dé permiso antes de irse. Al salir, lo harás por la entrada del lado este. No discutas esta lista con nadie. Nos encantaría conocerte. Llámanos si tienes alguna pregunta o aclaración. El Magnum revise las reglas y pasea las demás páginas del paquete.
Había un mapa del estacionamiento y del primer piso, información de contacto, requisitos de vestimenta y un folleto anticuado con los beneficios, las responsabilidades y el salario promedio de un botones, demasiado bueno para lo que esperaba que fuera una experiencia con salario mínimo. Creo que me están gastando una broma, le dije a Brian, dejándolo leer las reglas. Brian se rió y me dijo que lo tirara a la basura o que lo enmarcara. Era una porquería, sí, pero conocía a la única persona que me la habría hecho a medida. Me sentí halagado, la verdad. Era bastante elaborado, y admito que muy detallado, hasta el aspecto desgastado del plano del piso. Le escribí a Kat y recordé que aún no tenía su móvil. En lugar de eso, llamé al fijo para agradecerle el regalo de broma. No te envié nada, dijo Kat, sonando genuinamente sorprendida. Me pareció gracioso, Kat. La lista de reglas es un poco dramática, ¿no crees? ¿Reglas? Kat parecía confundida por teléfono y luego se rió. Ah, ¿sí? Olvidé lo raras que son cuando empiezas este trabajo. ¿Qué? No te envié nada, repitió Kat. Solo le mencioné a mi gerente. Mentí un poco y le dije que tenías experiencia en hostelería. No es que este trabajo sea exigente. Me pidió tu nombre y dirección, y sé que vives con el novio de Jill, así que, fácil. Te llamas Jesse Fawkes, ¿verdad? Sí. Te envió un paquete, ¿verdad? ¿Con reglas raras? Si son solo usted y el entrevistador, preséntese primero con la siguiente frase. ¿Qué día tan estupendo para estar ahí fuera? Leí dramáticamente. Sí, dijo Kat, riendo un poco. ¿De verdad que se supone que debes seguirlos? ¿En serio? No voy a recordar toda esta basura, dije. No sin una lista de verificación o algo así. Esperar. Kat colgó y no volvió a llamar en unos minutos. No volvió a llamar hasta el día siguiente. Oye, Jessie. Dijo Kat. Pregunté por ahí y acerté. No te preocupes, siempre es igual. Las reglas son muy complicadas. Si quieres, puedo repasarlas contigo, pero, en esencia, debes seguir las reglas 2B. ¿Eso es todo? Sí. Sentí que se me quitaba un gran peso de encima al pensar en volver a tener ingresos. Si estas personas querían que cantara y bailara claqué, me aprendería la coreografía, perfecto. Al final, tendría el trabajo y es más fácil contratar a alguien que despedirlo. Si todo esto era solo una novatada complicada, perfecto. Le pregunté a Kat qué líneas tenía que saber exactamente para mi simulacro de entrevista. Empezó a enumerarlas como si nada, pero luego fue perdiendo protagonismo. Si crees que no lo tendrás para el sábado, dijo Kat un poco vacilante, puedo ir y ayudarte a revisarlo. Hice una mueca. Se estaba invitando sola a casa. Kat parecía dulce y quise considerarlo un gesto amable, pero me pareció un poco exagerado. Apreté el teléfono contra mi pecho, presa del pánico, buscando a Brian para contarle mis preocupaciones, pero estaba en el gimnasio. Sugerir un lugar público, pensé. ¿Qué tal si lo hablamos en el parque? ¿Mañana? ¿A qué hora sales del trabajo? Salgo a las 6 mañana, en realidad. Ya estaría oscuro para entonces. Hay una cafetería cerca. Podríamos vernos en el verde. Ella aceptó y colgué sintiéndome bastante bien por haberlo trasladado a un lugar impersonal. Brian se rió de mí cuando se lo conté después, y me di cuenta de que probablemente lo había hecho parecer más una cita. Mierda. La revisión de las reglas sin fecha no fue tan mala como pensé. Kat parecía muy ansiosa por ponerse manos a la obra repasando qué hacer y cuándo. Mantuvo la lista en la mano y me hizo recitar cada paso. Ignoramos todas las advertencias y nos ceñimos a lo estrictamente necesario del proceso que ella y los demás empleados siguieron. Y después de dejar tus cosas en el contenedor, pero la chaqueta me la puedo llevar, intervengo. Cuando entres en la habitación y te sientes en la silla del fondo, dirás, es un placer conocerte también, estoy entusiasmado por esta oportunidad de formar parte del ilustre equipo del Gran. Catherine sonrió ampliamente, observándome con sus grandes ojos marrones. ¿Estás contratado?, bromeó. Me sentía bastante bien para el sábado. El atuendo requerido fue otro obstáculo, pero no tan difícil como los demás. Pantalones negros, camisa negra con cuello, zapatos negros, corbata roja. Tenía unos pantalones de mi graduación y le pedí prestada la camisa a Brian. Jill y yo encontramos una corbata por $1 en una tienda de segunda mano. Tomé el metro hacia la ciudad y llegué a The Magnum sobre las 9:50.
Como Kat me había prometido, la entrada este estaba cerrada, así que tenía que dar la vuelta hacia la entrada sur. El edificio en sí se parecía a cualquier otro hotel que había visto en la ciudad. Altas estructuras de piedra con filigranas y escudos que le daban un aire de importancia. Además, estaba justo enfrente del parque, pero a solo 4 manzanas de un Chipotle. Nada en la ciudad supera tener vecinos con restaurantes de comida rápida de fácil acceso. Sin embargo, antes de siquiera entrar, todo se torció. La entrada este estaba cerrada, como debía estar, pero también la puerta sur. La filigrana de una mujer me devolvió la mirada, negándose a moverse. Este era el lado sur. Esta era la puerta por la que debía pasar. Pero tiré del pomo y no se abrió. Llamé y esperé. No vino nadie. Corrí de inmediato a la puerta este, temiendo que fuera la que estaba abierta. Si era así, estaba perdido. Solo conocía las reglas para los escenarios B, pero, cuando probé esa puerta, estaba tan cerrada como la otra. ¿Qué demonios? Caminé por la calle buscando otra entrada, pero no la encontré. Eran casi las 10:05 y me preguntaba si algo habría salido mal. Así que hice lo único que se me ocurrió y llamé a Kat. Contestó enseguida. ¿Qué quieres decir con que la puerta está cerrada? Espetó Kat. ¿Es sábado, no? Sí, así es. Se supone que deberías estar aquí, lo vi en el horario de Robert. Espera, voy para allá. Ve al lado este del edificio, pasa la puerta y ve al callejón. Hay una entrada para empleados ahí, puedo abrirte. Espérame ahí. Me colgó y prácticamente salí corriendo del amplio edificio. El callejón del que hablaba era la extraña fachada de un edificio por lo demás opulento. Las paredes eran planas, los contenedores abarrotaban ambos lados y estaban entreabiertos, apestando a basura. Incluso a media mañana, estaba oscuro en ese pequeño espacio. La puerta que mencionó Kat era una puerta gris, sosa, de aspecto serio y funcional, completamente desconectada de la llamativa fachada que decoraba la entrada. Caminé de un lado a otro por el asfalto desportillado, esquivando los cristales rotos y las pilas de cajas. Entonces, la puerta blanca se abrió y me giré, firme. Pero no era Kat la que estaba en la puerta. ¿Qué haces aquí atrás, chico? ¿Te perdiste? Preguntó un hombre. Vestía un elegante uniforme rojo y negro y una pequeña placa con el nombre de Eddie. Instintivamente, habría respondido que no, y balbuceado sobre estar allí para una entrevista, pero sabía que no debía estar allí. Esto se salía del guión de la entrevista y, si esta era mi única entrada, no podían disuadirme. Soy el nuevo. Rob me dijo que entrara por aquí hoy, dije, soltando con valentía el nombre que oí usar a Kat. Pero yo hice un gesto incómodo hacia la puerta, intentando dar a entender qué estaba pasando y esperando que las vagas complicaciones parecieran una barrera comprensible. Dijo, aparentemente creyendo que mi incertidumbre estaba justificada. Apretó los labios con fuerza y me miró de forma extraña. Quizá quiso decir algo, pero en lugar de eso, se echó al hombro una gran bolsa de basura que había dejado a sus pies y me abrió la puerta. Pasa. Tiene una entrevista o algo así hoy, así que puedes esperarlo en la sala de descanso. 15. Le quité la puerta y la mantuve abierta para que pudiera llevarse la basura. Gracias. Ella asintió. Su bolsa goteaba baba de basura, lo cual nunca es agradable, pero no parecía importarle que la llevaran al hombro. Cuando pasó junto a mí, no había el persistente olor a basura, sino algo parecido al hierro. Siguió caminando y yo entré al hotel. La puerta se cerró tras mí. Miré el suelo pulido y vi manchas de cuando la bolsa de basura estuvo en el suelo. Eran de un marrón rojizo, como las que se ven en un mostrador o una tabla de cortar después de cortar un filete. Carne caducada, pensé. Me di cuenta de que Eddie no tardaría en tirar la basura y tenía que desaparecer de mi vista para cuando llegara para que no me pillaran. Corrí por el pasillo, atravesé varias puertas dobles y me dirigí hacia el interior lo mejor que pude, con la esperanza de encontrar un vestíbulo o los números de las habitaciones que me guiaran. Al poco rato, el suelo de baldosa se convirtió en alfombra verde, y la fachada ornamentada regresó al entrar en las salas principales. Miré la primera puerta a mi lado. 025E. No era donde se suponía que debía estar, pero me dio una idea de a dónde ir.
Kat me mostró una ruta directa en el mapa, así que sabía que primero tenía que caminar hasta el ala norte, lo que significaba seguir los números de hasta que se redujeran a luna cerca del vestíbulo, y luego continuar como lo habría hecho si hubiera entrado por la entrada sur. Todavía tenía mi abrigo y mi teléfono, pero esto no era imposible. Podía fingir. Primero lo primero, tenía que deshacerme de mis cosas. El salón estaba recargado, decorado con delgadas mesas de madera y una delicada iluminación eléctrica dorada. Había obras de arte en marfil, jade y cobre que parecían caras. Rápidamente me quité el abrigo y el teléfono junto a 011E, los envolví y los metí en un bonito y amplio jarrón de porcelana. No iba a perder una entrevista estúpida por un tecnicismo. Seguí adelante, con miedo de estar ya perdido, hasta que choqué contra la primera pared con un busto de cobre de un hombre del siglo XIX. Kat ya lo había mencionado. Estaba en el pasillo, justo detrás del vestíbulo, justo detrás del mostrador de conserjería. Desde allí, solo tenía que girar a la izquierda, o lo habría hecho si hubiera venido del sur. Ahora solo tenía que seguir caminando y llegaría. Seguía caminando, giraba a la derecha en el baño de mujeres, y entonces el 002N estaba a la derecha. Al pasar junto al busto, dos mujeres charlando, vestidas de empleadas, doblaron la esquina y me vieron. Al hacerlo, guardaron un silencio sepulcral. No aminoraron el paso, pero me miraron fijamente, boquiabiertas al verme. Intenté devolverles la sonrisa, pero agacharon la cabeza y siguieron caminando. A una de las chicas se le cayó algo. Era tan pesado que deberían haber oído el golpe sordo, pero doblaron la esquina en lugar de detenerse. Era una llave. La recogí y era claramente una llave de habitación antigua, no una tarjeta para una puerta eléctrica, sino una llave pesada de latón con una pequeña etiqueta que decía 001. Retrocedí un poco, intentando llamar su atención. Se habían apiñado más, caminando del brazo, susurrando y riendo entre sí. Una echó la cabeza hacia atrás para echar un vistazo al pasillo vacío y pareció genuinamente sorprendida de verme. Levanté la llave, mostrándole sin decir palabra lo que había dejado. Ella asintió y ladeó la cabeza como diciendo, vámonos. Pero, se llevó la mano a los labios y me dio la espalda, echando a correr del brazo de su amiga. Le di vueltas a la llave. Esa era la parte del pasillo a la que debía entrar. Las instrucciones decían que no debía hablar con el personal. Quizás ella lo sabía. Quizás era amiga de Kat y me estaba ayudando. ¿Debería haber dejado la llave en el suelo? ¿Formaba parte de esta extraña novatada? Dudé un poco si dejarla en el suelo, pero la tenía en la mano. Se la entregaría al chico de la entrevista y le contaría lo sucedido. Quizás ese era el objetivo. Finalmente, descubrí que la habitación 002N estaba donde Kat me había dicho, la penúltima puerta de un pasillo sin salida. La última puerta, la 001, estaba entreabierta. Dentro, las luces estaban apagadas, lo que me permitía ver solo la alfombra. Llamé 2 veces a la 002N, como debía. Entre. Escuché desde el otro lado de la puerta. Me quedé afuera, tranquilo, sabiendo lo que Kat y yo habíamos ensayado. Oye. Dije que pasaras. Gritó el tipo del otro lado un poco más fuerte. Me moví un poco, dudando si debía volver a tocar. No. 2 golpes. Kat incluso se había dado un golpe con los nudillos contra la mesa cuando la recorrimos. Se suponía que debía esperar 2 golpes. Mientras esperaba, oí otro ruido justo detrás de mí, proveniente de 001. La puerta chirrió sobre sus bisagras. Al girarme, estaba un poco más abierta, pero seguía sin ver mucho desde mi perspectiva. Sin embargo, oía algo dentro. Alguien se movía, arañando la pared justo enfrente. Oí una voz débil, como el gemido de un anciano. Ayuda, dijo con voz triste y quebrada. Que alguien me ayude. No sé qué me agotó. Quizás fue algo en la voz, desesperada y grave, sí, pero demasiado clara, como si supiera que estaba allí para oírla. Una parte instintiva de mí me dijo que me quedara quieta. Entonces, el gemido cesó y se oyó un golpe sordo, como un puño golpeando la pared. Oí al hombre dentro gemir y arrastrar los pies de nuevo, abriéndose paso lentamente por la habitación, acercándose a la puerta. Volví a llamar a la 002N. Oigan. Oigan, hay alguien. Grité, pero no obtuve respuesta. El crujido se acercaba sigilosamente a la puerta. ¡Ayuda! Ges. ¡Ayuda!
Corrí a la puerta 001, agarré el pomo y la cerré de golpe. No miré dentro, pero percibí un olor penetrante. Me vino a la mente el hedor penetrante de una alcantarilla en un día lluvioso, como si algo se hubiera muerto y podrido por dentro. Entonces, una mano se extendió, me agarró la muñeca y tiró. Salí despedido hacia el otro lado del pasillo y allí estaba Kat, cerrando la puerta. La habitación 001 se estremeció cuando la cosa del otro lado golpeó la puerta con todo su peso. Kat se giró y me miró, extendiendo la mano. La llave. Susurró. La llave. Me temblaban las manos mientras buscaba la llave de latón en el bolsillo. Apenas la había sacado, Kat me la arrebató y cerró la puerta con llave. Otro golpe fuerte la hizo tambalearse de vuelta al otro lado del pasillo. Fue entonces cuando oí dos golpes suaves y controlados detrás de mí. Casi di un salto hacia atrás, pero de repente recordé que era 002N y que los estaba esperando. Miré a Kat, que se detuvo a medio arreglarse la blusa. Kat me ayudó a ponerme de pie y me ajustó la corbata. No te preocupes por eso, susurró Kat apresuradamente. Diles que cerraste la puerta sin ayuda de nadie. No estaba aquí. Vete. Prácticamente abrí la puerta de golpe y entré corriendo. 3 miembros del personal del hotel estaban sentados dentro, todos muy tranquilos y evidentemente confundidos por mi respiración agitada y mi expresión de inestimable confianza. ¿Qué te pasa, amor? Te ves completamente conmocionada. Preguntó la mujer detrás del mostrador. Cerré la boca inmediatamente, pensando exactamente quién estaba en la habitación y dónde. Había 3 personas como Kat me había advertido, pero no estaban, me distrajeron más de lo que esperaba. Kat me dijo que esperara ver a un hombre con un chaleco rojo, y así lo hice, ya que me tropecé con su silla. Lo que no esperaba era que tuviera quemaduras graves. Una fea cicatriz rosada le subía por el cuello, arrugándole la barbilla, la oreja y las fosas nasales. Tenía un ojo permanentemente cerrado y el otro torcido. La otra era una mujer parada en la esquina. Se cernía sobre la silla junto al hombre de rojo, con sus ojos hundidos fijos en mí. No hay otra palabra para describirla que intensa. Sentí que me observaban con lupa, por cómo me movía y lo ruidosos que eran mis pasos al pasar junto a ella. Era muy alta, tan alta que había desarrollado una joroba por años de agachar el cuello para mirar a la gente. No me dijo nada, pero su cabeza giró, siguiéndome mientras pasaba. La última era la mujer de verde con la que no debía hablar. Iba elegantemente vestida y era bastante guapa, pero también era la que estaba sentada detrás del escritorio donde esperaba que estuviera mi entrevistadora. No debía hablar con ella, ¿verdad? Ese era el punto que Kat me había inculcado. De la que no debía preocuparme era de la mujer amenazante que se estremeció cuando me senté en la silla detrás del escritorio. ¿Te traigo un vaso de agua, cariño?, preguntó la mujer de verde con dulzura. Eres nuestro de las 10, ¿verdad? Jessie Fawkes. No me permitían hablar con ella, ¿verdad? Eso incluía asentir. Está flaco, dijo la alta, con los ojos saltones aún fijos en mí. Su lengua pálida se adelantó para lamerse los labios. Palos. Pórtate bien, Lorie, le dijo el hombre a la mujer alta. Jessie, ella es Lorie Bellaford, gerente honoraria de recepción, dijo, señalando con la cabeza a la mujer alta. Luego señaló a la mujer de verde. Frederica Sardie, gerente general de este hotel, y yo soy Robert Strauss, conserje jefe y gerente de contratación. Cuéntanos un poco sobre ti. Es un placer conocerte también, estoy emocionado por esta oportunidad de formar parte de los Grand, no pude recordar la estúpida palabra usada en esta parte. Un equipo ilustre, añadió Frederica. Casi, diría yo. Los 3 rieron un poco. Miré a Robert. Hay algo en la habitación 1 que, Robert levantó una mano. Ya llegaremos a eso. ¿Está bien? ¿Tuviste algún problema para encontrar la entrada?, preguntó Robert. No. ¿Alguien salió cuando yo entré? ¿En qué entrada? El del este, qué raro. Estaba seguro de que ambas estaban cerradas, dijo Robert, mirándome fijamente. Arqueó una ceja, esperando mi respuesta. Al no decir nada, continuó. ¿Por qué mentiste? No tuve ningún problema para encontrar la entrada. ¿Sabes qué había en la bolsa?, preguntó Lorie con voz aguda y ansiosa. ¿Qué bolso?, preguntó Robert confundido. La bolsa que tenía Eddie, dijo Lorie.
Negué con la cabeza, demasiado aterrorizado por su mirada como para responderle realmente. Robert arqueó una ceja. ¿Viste a Eddie? El conserje. Un segundo, dije vacilante. Robert y Frederica intercambiaron una mirada, pero Frederica sonrió. Es una entrada por el lado este. Robert se aclaró la garganta y continuó. Entonces viste a dos chicas dejar caer una llave de la habitación 1. ¿Por qué la guardaste? No, no iba a quedármelo. Te lo iba a dar al llegar, pero luego, habitación 1, añadió la mujer de verde. Casi respondí afirmativamente, pero me detuve. Sonrió de oreja a oreja, divertida de casi pillarme. ¿Qué hiciste? Preguntó Robert. Yo, cerré la puerta y la cerré con llave, ¿eso es todo? Sí. ¿Por qué no entraste a la habitación a ver quién llamaba? Preguntó. Tuve un mal presentimiento, ¿y no te apetecía mirar? ¿Entraste y lo echaste a ver? Preguntó Robert. ¿Eso fue una prueba, no? Pregunté. ¿Se supone que la gente debe mirar? Si no quieren estar aquí, dijo Lorie con esa sonrisa arrugada y ansiosa. ¿Te molesta? Me preguntó Frederica de repente con una sonrisa maliciosa. Al hacerlo, el rostro arrugado de Lorie se torció en una mueca y sus ojos seguían mirándome amenazantes. Quise protestar, pero se supone que no debo hablarle. Empecé a sopesar cuánto me importaban las reglas en un lugar tan retorcido como este. Sí, ¿verdad? Se burló Frederica. ¿Oyes eso, Lorie? Cree que eres repugnante. Lorie avanzó con paso decidido y de repente se cernió sobre mí, y no tenía a dónde ir salvo al respaldo de la silla, mientras sus ojos saltones me clavaban la mirada cada vez más profundamente. Entonces, Robert se aclaró la garganta. Basta. Gracias. Lorie y Frederica se pusieron de pie, y yo también, mientras ambas salían. Miré a Robert. ¿Qué clase de lugar es este? Uno que requiere discreción, buen sentido de la memorización y la improvisación. Creo que encajarás bien aquí, dijo Robert, levantándose y acercándose al escritorio. Abrió un cajón del armario y sacó unos papeles. Luego sacó un pañuelo y, con la mano, se arrancó un trozo de piel de la frente. Casi pegó un salto cuando empezó a despellejarse. Santo, Robert siguió tirando hasta que le arrancaron la mitad de la cara, pero no había músculo carnoso debajo, solo la mitad de una cara normal. Era maquillaje. Maquillaje para quemar. Disculpe un momento. Las prótesis pican, pero me gustaría hacerle una oferta para que se una a nosotros. ¿Todo era maquillaje? Espetó. Parte de la entrevista. La bolsa que llevaba Eddie debía ser sospechosa, y a Joe le encanta asustar a los nuevos de la sala 1. Verás, como dije, este trabajo es impredecible, y buscamos cierto tipo de personalidad. Intentamos aprenderlo lo más rápido posible. Robert se limpió el resto del maquillaje con el pañuelo y parecía un hombre normal de unos 40 y tantos. La mayoría de la gente rompe con Lorie o se olvida de las reglas con Freddie. Lo miré estupefacta desde la puerta. ¿Eso es todo? ¿Esa es la entrevista? Sí. ¿No quieres hacerme preguntas? He aprendido todo lo que necesito saber gracias a ti. El hecho de que hayas podido encontrarnos y enviarnos una carta de consulta es un buen comienzo para saber qué clase de lugar es este. Seguir las reglas y tu reacción ante nuestras sorpresas me dice todo lo demás que necesito saber. ¿En qué clase de lugar trabajas que necesitas que sepa cómo reaccionaría ante una bolsa ensangrentada y un tipo gimiendo desde otra habitación? Robert se enderezó y sonrió como si fuera una pregunta con la respuesta más obvia. Somos un hotel de lujo. La mitad de nuestro trabajo transcurre como si nada, pero no es así. Hay mucho protocolo que seguir y requiere saber qué hacer en muchas situaciones. ¿Alguien te ayudó con las normas? No, dije mientras ensayaba. No debía enseñárselos a nadie más. ¿También es una parte extrema de esta prueba? Bien, dijo Robert. Si no puedes memorizar y seguir esas instrucciones en el tiempo que te dimos, no podrás con este trabajo. Pero tienes un talento natural, pero aún tienes suficiente independencia como para no carecer completamente de pensamiento crítico. Te irá bien aquí. Escucha, después de todo esto, ni siquiera sé si quiero este trabajo. Robert no dijo nada, solo me mostró el salario inicial. Esto fue un camino de rosas. Pero te garantizo que, si te unes a nosotros, siempre y cuando cumplas las reglas, no tendrás ningún problema. El dinero era bueno. Realmente bueno. El primer conjunto de reglas no era tan malo.
Si se trataba de una idea rara para promover la discreción, pues bien. Joey y Eddie eran una trampa. Podía callarme. Si me dejaban entrar y solo tenía que aprender una rutina, bien. Así que acepté el trabajo. Era mejor que cualquier cosa que pudiera conseguir en un laboratorio, y en ese momento las cosas pasaron de aterradoras a completamente laxas. Firmé un contrato allí y me fui a casa con un conjunto de reglas, un horario y una prima por firmar. Estaba mareada, agitando mi cheque en la cara de Brian. Gil vino más tarde y también le di las gracias de todo corazón. Gil, me alegra mucho que mantengas buenos amigos, dije mientras repasaba la nueva lista de reglas. ¿Qué quieres decir? Catherine Holmes. Catherine, todavía no recordaba su apellido. Tu compañera de hermandad. Estabas sentada con ella en la reunión antes de que llegáramos, asintió Gil. Volví a mi contrato laboral y saqué la nueva lista de reglas, pasando a la primera página. ¿Te refieres a esa chica rubia? Preguntó Gil. La conocí esa misma noche. Creí que era amiga tuya. Regla 1. Nunca hables con Catherine. Nunca le digas tu nombre. Bueno, mierda.